en tema de precampañas que el maestro Eduardo Juchín May, quien es experto en temas electorales, analista político, periodista y también fue consejero electoral en la Ciudad de México. Maestro, un gusto saludarte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Francisco, me da mucho gusto saludarte también. Pues, ¿cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo? Ya los aspirantes de Morena pues están con todo, no hay tiempo que perder, quieren ganarse ese boleto que les dé la candidatura. Y por otro lado, pues ya ayer los panistas y ya se están poniendo de acuerdo para el método de elección de su candidato. ¿Cómo ves la situación y quién tiene más ventaja hasta el momento? Bueno, Juan Francisco, desde luego yo creo que hay que celebrar que tanto el partido en el gobierno como la oposición estén optando por métodos que dan una participación importante a los ciudadanos en la definición y a sus militantes particularmente en la definición de sus candidatos. Esto es algo que no es común en México, de modo que desde ese punto de vista hay que celebrar que esto esté ocurriendo de cara a los ciudadanos y no conforme a las prácticas de antaño, del dedazo, de la decisión entre cúpulas, en fin. Creo que por esa parte es positivo el panorama. El problema es que se está haciendo, particularmente por Morena, las cosas con tanta anticipación, que eso sitúa a los que yo llamo anteprecandidatos, porque candidatos no son, y tampoco precandidatos, sino esos anteprecandidatos están transitando por el filo de la navaja, porque en un descuido o de manera deliberada pueden caer del lado de la ilegalidad. Esto es porque, de acuerdo con la legislación vigente, que creo que ya está rebasada, pero bueno, ya no es posible cambiarla y hay que atenerse a ella. De acuerdo con esto, es en esta etapa que no está normada porque no existía hasta ahora, hay una serie de cosas que no pueden hacer y el Instituto Nacional Electoral se los ha dicho muy claramente que no pueden hacer, por ejemplo, propuestas que pertenezcan a una plataforma electoral o que denote, en el caso de los anteprecandidatos de Morena, que están buscando la candidatura presidencial. Es decir, de alguna manera la legislación o la no legislación obliga a la simulación. Y esto es lo que estamos viendo con que hay anteprecandidatos de Morena que están recorriendo el país para hacer obviamente propaganda para ellos, para que sean conocidos, para que conozcan lo que piensan sobre los problemas nacionales, pero es anticlimático que no puedan hablar de ello. Y entonces se presta esto a una serie de situaciones indeseables que veremos cómo lo van resolviendo las autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales en materia electoral. Y esto es algo muy muy importante, Juan Francisco. Permíteme decir que el Instituto Nacional Electoral, al que se le está tildando de complaciente, de tolerante, la verdad es que está haciendo su papel con lo que le corresponde hacer, que es lo que se llama la tutela preventiva. Es decir, dice lo que no deben hacer los candidatos, pero no puede sancionar las conductas en este caso concreto, porque esa sanción le corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es decir, particularmente a la Sala Regional Especializada. Es decir, el INE está en su papel, pero en este caso concreto no tiene más atribuciones que lo que está haciendo la Comisión de Quejas. Y es decir, al INE no se le puede pedir más. La parte sancionatoria, si la hubiera, que es muy probable que sí la haya,
compete a la autoridad jurisdiccional, al Tribunal Electoral. Creo que es algo que conviene tener presente para no hacerle al INE críticas que francamente no se justifican. Por lo pronto dice Mario Delgado, que el líder de Morena, que se están portando bien y que se está respetando la ley, es lo que dice el líder de este partido. Ahora, pues no sorprende a nadie, me parece, estimado maestro, que todos estos aspirantes se estén colgando de la popularidad del presidente y hablen de seguir prácticamente con la misma línea, con el mismo proyecto. Prácticamente está todo calculado y quieren pues aprovechar la popularidad que tiene el presidente. Sí, eso es obvio y natural, pero además de cara a un hombre tan popular y con la fuerza que tiene el actual presidente, pues también tienen que ofrecer un mínimo de disciplina. Entonces, y claro, de oferta política, en el sentido de que van a continuar con un gobierno encabezado por un presidente con tanta popularidad. Eso me parece natural. Y preguntabas, Juan Francisco, ¿quién tiene la ventaja en este momento? Pues yo diría que la oposición se ha quedado rezagada, porque independientemente de lo que ocurra en cuanto a infracciones o no infracciones a las leyes, lo cierto es que los candidatos del partido en el gobierno ya están prácticamente posicionados en el ánimo público, para bien o para mal. Hay quien los apoya y hay quien los detesta, ¿no? Pero ya son conocidos, ya están recorriendo el país, y la oposición apenas está definiendo, lo acaba de definir, un método de selección de su candidato que, como decía yo, tiene desde luego un asiento democrático. En el caso de la oposición, yo veo que tienen un sistema, de acuerdo con lo que se ha dicho hasta ahora, tan barroco y tan complicado, que puede dar lugar a situaciones conflictivas, porque con tantos escalones para llegar a la definición del candidato, cada uno de ellos es probable que quien no se vea favorecido, quien se sienta agredido, va a llevar esto a los tribunales, y esto pues siempre puede crear una fricción interna indeseable en un proceso transparente. Ya veremos qué es lo que ocurre, pero como quiera que sea, estamos viendo, Juan Francisco, tiempos sin precedentes. No hay en la historia de este país una situación como la que existe en este momento en materia de definición de los candidatos presidenciales para 2024. Y todo está calculado, eso me llama mucho la atención, maestro. Las fotografías que suben en sus cuentas de Twitter, pues están previamente pensadas o están producidas, están ideadas por sus expertos que quieren pues ganar la aceptación. Marcelo Ebrard ordeñando una vaca, Claudia Sheinbaum frente a una multitud, Ricardo Monreal en la Iglesia Católica también muy de cerca a ellos, por otra parte pues Xóchitl Gálvez también yendo a las mañaneras o tratando de entrar a la mañanera, Lili Téllez ayer en el día de la marcha por el orgullo gay hablando sobre pues que es incorrecto usar la palabra todes. Todo tiene que ver con esto, ¿no, maestro? En efecto, Juan Francisco, cada movimiento que hacen en este momento los anteprecandidatos está destinado siempre a buscar la simpatía del ciudadano, que por otra parte, Juan Francisco, esto es algo también positivo desde mi perspectiva, que es el hecho de que el ciudadano va a tener un papel importante en la definición ya desde los candidatos, lo cual es una situación muy interesante, porque insisto, estábamos habituados a que se decidían las candidaturas por un dedo o por un grupo de notables, ¿no? Y ahora los ciudadanos van a tener una participación importante. Maestro, muchas gracias.